A revisar hoy nuestra sesión número 1, que es todo lo que tiene que ver con los parámetros iniciales para empezar a manejar nuestro SIGO propiedad horizontal. Entonces en pantalla podemos observar nuestro SIGO propiedad horizontal versión 8.1. SIGO propiedad horizontal está compuesto por 4 módulos. Cada uno de ellos, vamos a revisarlos, es la caja de datos básicos, donde vamos a encontrar toda la parametrización de la parte contable y de los parámetros iniciales para nuestro proceso de facturación. En administración vamos a encontrar el cargue de novedades, elaboración e impresión de documentos, así como la elaboración de documentos y revisión. Tenemos un botón de reportes. Entonces en reporte vamos a generar todos los informes que genera el SIGO propiedad horizontal. Aquí es netamente informes. Y nuestra última caja de sistema donde se van a realizar algunos procesos que son automáticos. Entonces esas son las 4 cajas que comprenden nuestro SIGO propiedad horizontal. En este SIGO propiedad horizontal nosotros vamos a tener la posibilidad de crear hasta 98 empresas. Vamos a ingresar por nuestro módulo de sistema. Allí va a aparecer una opción que dice empresas. Es decir, yo en mi SIGO propiedad horizontal voy a poder llevar hasta 98 contabilidades. Lo primero que me pregunta el programa es el tipo de instalación. Entonces nos aparece instala empresa nueva y instala con copia de datos existentes. Entonces, instalar empresa nueva es el proceso que vamos a realizar, que es cuando vamos a crear pues una empresa de ceros. Y instala con copia de datos existentes. La vamos a utilizar cuando, por ejemplo, nosotros llevamos la contabilidad en otra empresa que tiene SIGO. Y esa empresa nos cede la contabilidad, nos cede la información. Entonces, lo que hacemos es tomar la información que nos transfirieron y a través de esta opción montarla al programa SIGO. Siempre y cuando pues sea propiedad horizontal, tengan por lo menos la misma versión de SIGO, este proceso va a funcionar. Si no, es un proceso de instalación con copia de datos. Simplemente el día de hoy vamos a revisar cómo instalar una empresa nueva. Entonces le vamos a dar instalación empresa nueva y el programa nos va a preguntar en qué unidad está instalado el programa. En qué unidad tengo mi copia de datos. Entonces yo cómo hago para revisar dónde está instalada la información de SIGO. Entonces simplemente vamos a ingresar a cualquier opción del programa, no importa la que sea, y vamos a ingresar en la parte superior a una opción que diga ayuda acerca de. Le vamos a dar más información y el programa nos va a mostrar una opción que dice ubicación del archivo Z06 y ahí nos va a arrojar una ruta. Entonces, ¿cuál es la idea? La primera letra que nos aparezca acá es la unidad donde van a estar las carpetas de la información. Entonces, en este caso, pues nos dice que está en C. En su SIGO, pues dependerá de donde dejaron instalada la información. Entonces, voy a volver acá a mi SIGO y yo le voy a indicar entonces que está en la unidad C. Enter. El programa me pregunta que si el proceso corresponde a una reinstalación. Entonces yo le voy a decir al programa esta marcación en qué casos. Por ejemplo, cuando ustedes tienen varias contabilidades, ejemplo 20 empresas, y ustedes ya hace mucho tiempo pues nada que manejan una de ellas. Pongamos de ejemplo la empresa número 10. Entonces como ya no la manejan, ustedes quieren pues ocupar ese espacio porque pues ese espacio de todas maneras sirve. Entonces cuando le dan corresponde una reinstalación, lo que van a hacer es seleccionar esa empresa pues que ya no utilizan para crear una nueva y no crear pues una nueva. Le vamos a dar a aceptar, el programa automáticamente nos indica cuál es el número de la empresa que se va a instalar, la que sigue en el orden. En este caso pues tengo instalada solo una empresa, entonces el programa me indica que pues se va a instalar la empresa número 2. Vamos a darle Enter. Los siguientes datos corresponden a la información netamente de la empresa.
Entonces, ¿qué dato nos va a solicitar? El nombre, confirmación de la empresa, identificación, confirmación de la identificación, dígito de verificación. Entonces, estos datos los vamos a sacar ¿de dónde? Del root. Entonces, vamos a colocar una empresa de prueba. El nombre, por favor, tiene que estar igual como aparece en el root. Entonces, así aparece en el root, empresa andina S.A. El NID de la empresa. Y el dígito de verificación. Después el programa nos va a solicitar la fecha de saldos iniciales. Entonces, esta fecha de saldos iniciales corresponde a la fecha donde el contador va a ingresar el balance de apertura, donde van a empezar a ingresar la información inicial. Entonces van a digitar la fecha pues la van a decir directamente ustedes cuando van a empezar a arrancar operaciones. Y el programa Sigo nos permite manejar tres tipos de plan de cuentas: plan de cooperativas, plan de entidades prestadoras de salud, plan de empresas de servicios o comercial, plan de entidades oficiales y ninguno. 4 planes de cuenta, perdón. Y pues si le damos ninguno, el programa no nos va a traer el PUC. Entonces la idea es que siempre seleccionemos el plan contable que corresponda. Vamos a decirle el comercial. Y el programa me indica que si yo acepto los términos del contrato de instalación, le voy a dar a aceptar, nuevamente aceptar. Y el programa me indica que si la información es correcta. Le vamos a decir en este caso que sí, la información es correcta. Y él comenzará en este momento a realizar un proceso de instalación. Él automáticamente, apenas realice el proceso de instalación, nos informará o nos indicará cuando finalice. Entonces recordemos, podemos crear hasta 98 empresas en Sigo y pues vamos a tener en cuenta los parámetros que acabamos de indicar en la capacitación. Entonces aquí ya para finalizar nos dice que si queremos instalar algún módulo adicional le vamos a decir que no. Y ya quedó instalada la empresa. Entonces ese es el proceso. Fijémonos acá, nos dice Empresa Andina S.A., la empresa que acabamos de crear. Entonces en nuestro programa Sigo vamos a tener la posibilidad de crear países y ciudades. ¿Por qué las vamos a empezar a crear? Porque en nuestro programa nos va a solicitar estos datos en el registro de control. Ya lo vamos a ver más adelante. Entonces vamos a ingresar a crear nuestros países y ciudades. Por donde vamos a crear estos parámetros, vamos a ingresar por el módulo de general, datos básicos, general, y vamos a ingresar en nuestra opción que dice países y ciudades. ¿Cómo ingresamos? Dando simplemente un clic. Le vamos a dar a aceptar a nuestra opción de creación de países y ciudades, y esta es la ventana en la cual vamos a empezar a crear estos parámetros. ¿Cuántos países vamos a poder crear en Sigo? Vamos a poder crear hasta 999 países. ¿Cómo los vamos a identificar? Por un código numérico del 1 al 999 para nuestros países. Vamos a repasar un registro que ya existe. Entonces le digitamos el número 1 y Enter. Nos va a pedir el nombre del país, el código del país. Recordemos que cada país tiene su código, su codificación. Y grabamos con la bandera. Entonces, en la parte superior se nos activaron unos nuevos botones. Vamos a grabar con la bandera o con la tecla F1 para grabar. Aquí aparece una X, no está habilitada, pero cuando se les habilite les va a poder eliminar un registro. Los binoculares los vamos a utilizar para buscar o con la tecla F2. Y tenemos nuestro botón o nuestra flecha hacia la izquierda que significa abortar algún proceso. Salir netamente de la opción. ¿Cómo vamos a salir? Con nuestro icono de la puerta. Esto aplica para todas las opciones del menú que nos aparezcan. La puerta para salir o con Escape. Entonces aquí vamos a grabar con F1 y nos quedó grabado nuestro país.
pero inmediatamente aquí nos dice que si queremos crear la ciudad, yo voy a poder crear por cada país hasta 9.999 ciudades. ¿Cómo las vamos a identificar? Con un código del 1 al 9.999. Entonces vamos a repasar el código 1. Dice que es Bogotá, código del DANE y código del área. Como les digo, si realizamos esta nueva funcionalidad de instalación con los predefinidos, pues vamos a tener la posibilidad de tener los parámetros en nuestro sistema. Vamos a grabar con la función F1 y salimos con la puerta o con escape. Entonces en este momento quedarían ya creados nuestros países y ciudad. ¿Qué es un centro de costo? Un centro de costo es utilizado para manejar los diferentes o las diferentes unidades de negocio. ¿Cuándo hemos utilizado un centro de costo? Cuando yo quiero acumular movimientos, puede ser por divisiones. Entonces yo quiero que los movimientos de ventas los midamos por el centro de costo 1. Pero quiero que la fuerza ya no de ventas ni de comercial, sino la parte operativa la definamos con el centro de costos número 2. Entonces nosotros empezamos a acumular movimientos en el sistema a través de nuestros sistemas o centros de costo. ¿Por dónde los vamos a crear? Los vamos a crear por el módulo de contabilidad, datos básicos, contabilidad, y vamos a ingresar a nuestro botón que dice centros de costo. El sistema me va a permitir crear hasta 999 centros de costo. Me va a pedir, al igual que acabamos de revisar, un código numérico del 1 al 999 para identificarlos. Entonces vamos a repasar, por ejemplo, el código 1. Por lo menos tenemos que crear uno, porque el proceso de facturación siempre nos va a pedir un centro de costo. Entonces digitamos el nombre del centro de costo y los datos hasta email son los datos del responsable de ese centro de costo. Responsable, dirección, teléfono, fax e email. Entonces los diligenciamos, pues no todos los casos son obligatorios. No tenemos pues en este momento esos datos, entonces simplemente aquí le vamos a dar a aceptar. Una vez ingresamos o le damos a aceptar en nuestra opción de email, entonces nos habilita una nueva casilla. Esa casilla dice subcentro de costo. ¿Cuándo vamos a realizar esta marcación en el programa? Cuando yo quiero, por ejemplo, en este caso tenemos el ejemplo de administración, centro de costo 1, y lo que yo quiero en el programa es subdividir o dividir un poco más ese centro de costo. ¿Por qué? Por ejemplo, en la parte administrativa tenemos departamentos como contabilidad, tenemos la gerencia financiera, la gerencia general, de pronto por allá recursos humanos y nuestros auditores o consultores. Entonces yo quiero como desglosar ese centro de costo principal a través de mis subcentros de costo. Entonces voy a realizar la marcación aquí donde dice subcentro de costo, le voy a dar aceptar o enter y el programa nos va a pedir un código. Este código va a ser numérico y vamos a poder crear hasta 999 subcentros de costo por cada centro de costo. Le voy a dar el 1, código 1, y nos pide una descripción. Por ejemplo, coloquémosle acá contabilidad. Lo voy a aceptar y grabamos con nuestra bandera o con la función F1. Entonces de esa manera quedarán creados nuestros centros de costo. Vamos a darle salir y ahora sí vamos a comenzar a parametrizar nuestro registro de control. ¿Por dónde vamos a parametrizar nuestro registro de control? Lo vamos a parametrizar por nuestro módulo de datos básicos, general, registro de control. Entonces, datos básicos, general, registro de control. ¿Qué nos va a solicitar o qué es nuestro registro de control? Entonces, nuestro registro de control son los datos de la empresa, de la copropiedad, del centro comercial o de lo que ustedes estén contabilizando, ¿sí? ¿Qué nos va a pedir? Como les decía, como son los datos de la empresa, nos va a pedir los datos básicos
de la empresa. Entonces, ¿qué nos va a pedir? Nos va a pedir una dirección. Aquí la recomendación es que no utilicemos ningún carácter como coma, punto, guiones, guiones medios, asteriscos, porque nos va a generar inconsistencia. Entonces vamos a decir que sí. Vamos a estar en nuestra dirección, vamos a pasar con Enter. El programa nos pide el email o la dirección electrónica de la empresa. Nos pide la ciudad donde se encuentra la empresa y aquí nos pide el país y la ciudad. Recordemos que eso fue lo primero de los primeros parámetros que vimos el día de hoy. Entonces simplemente acá vamos, si no nos acordamos del código que le dimos, consultamos con F2 o con los binoculares. Entonces voy a seleccionar aquí mis binoculares y selecciono con doble clic el país. Lo mismo para la ciudad, si no me acuerdo el código de la ciudad, consulto con la función F2 y selecciono la ciudad. Nos permite parametrizarle, no de manera obligatoria, pero sí tenemos la posibilidad de parametrizarle 4 números telefónicos a la empresa. Si los tenemos, como les digo, no son obligatorios. Y aquí el programa nos pregunta cuál es la moneda nacional. Entonces, aquí en este caso para Colombia, pues es pesos moneda corriente. Esto va a tener efecto cuando realicemos comprobantes de egreso, por ejemplo, que ustedes han visto que hay un valor en letras. Entonces el valor en letra generalmente termina con esa sigla, pesos moneda corriente, 100.000 pesos moneda corriente. Entonces para que termine y tome esos datos de aquí. Siglo de la moneda, entonces va a ser el símbolo de pesos. Y el programa nos permite manejar dos idiomas, español e inglés. Entonces, español es el que pues generalmente se utiliza, pero pues hay algunas personas que utilizan inglés para generar ciertos mensajes o informes en el programa. Sigla de identificación de los terceros. Entonces, para este caso pues va a ser el NIT. Sigla de identificación de los terceros. Vamos a darle a aceptar. Y esta marcación que dice NIT va a tener efecto cuando yo realice acá. Voy a mirarlo rápidamente. De todas maneras, esos procesos ya los vamos a volver a ver en nuestras próximas sesiones. Entonces aquí dice NIT. Entonces si yo le coloco allá NIT, me va a salir esta leyenda acá. Entonces ese es el efecto que va a tener cuando yo lo digite. Vamos a ingresar nuevamente a nuestra opción. Y nos dice que cuál es la sigla del impuesto a las ventas. Vamos a indicarle al programa que es el IVA. Sigla impuesto a ventas IVA. Porcentaje de interés por mora. Entonces aquí en propiedad horizontal esto no tiene ningún efecto. Por favor, para que lo tengamos bien presente, aquí no vamos a parametrizar intereses por mora. Eso lo vamos a ver en nuestras próximas sesiones. Vamos a dejarlo en ceros. La marcación de desea ayuda en línea. Al realizar esta marcación, cada vez que yo ingrese a un parámetro de SIGO, me va a salir un letrero que me dice a qué hace referencia a cada campo. Entonces la idea es que esta opción pues no la marquemos. ¿Por qué? Porque cada vez que yo pase aquí algún parámetro me dice dirección. Dirección es el lugar donde está operando la empresa. Enter, ciudad. Ciudad la podemos describir como el territorio y así para todos los campos. Entonces la recomendación es que no la marquemos, por favor. Conversión a moneda extranjera lo vamos a marcar en el caso que nosotros manejemos una moneda diferente a la local. Vamos a darle a aceptar. El programa nos pide un centro de costo principal, el cual pues nosotros ya básicamente lo creamos. Entonces, si no nos acordamos, consultamos con F2 y le indicamos el centro de costo correspondiente. Maneja nómina con decimales. Hay algunos usuarios que tienen nómina con propiedad horizontal. Son pocos, pero la tienen. Entonces es para que el programa le maneje esos decimales. Vamos a darle a aceptar.
nos pide la reforma tributaria municipal. Entonces vamos a marcarla en el caso que manejemos el ICA. Bueno, el siguiente dato que nos pregunta es si la empresa es gran contribuyente, es empresa del Estado o es régimen común. Entonces ahí seleccionamos el tipo de régimen de la empresa y le indicamos si es una persona natural o jurídica, según corresponda. Nos pide una actividad económica. Entonces aquí simplemente vamos a digitar el código. El programa nos dice que no tenemos creada la actividad, que si la queremos crear en este momento. Si no nos acordamos, consultamos con la función F2 y le asignamos la actividad económica correspondiente. Entonces aquí yo simplemente consulto con F2. Voy a colocar una a manera de ejemplo. Si tenemos alguna actividad económica 2, pues también se la diligenciamos. Y si hay propiedades horizontales que manejen el tema del rete IVA, aquí le pueden parametrizar el porcentaje de retención de IVA. Si se da el caso que ustedes sean autorretenedores, por ejemplo, régimen común autorretenedor, vamos a marcar esta opción. Si no, vamos a pasar con Enter. Y lo mismo si somos autorretenedores del CRE. La siguiente marcación que me pide el programa es que si yo manejo cooperativas o soy una empresa cooperativa, más bien. Entonces, si la empresa es una cooperativa, marco la opción que allí nos aparece. Por aquí vamos a poder crear actividades económicas, esto con el fin de realizar el cálculo del impuesto del ICA. Como les digo, pues no en todos los casos se da. Entonces la idea es que aquí diligenciemos pues la actividad económica que corresponda. Por aquí la podemos crear. ¿Qué nos va a pedir la creación de una actividad económica? Un código. Una descripción, entonces colocamos la descripción de la actividad económica, entonces comercio. Digamos, la tarifa por 1000, entonces un 11.4, aquí por favor colocar la actividad como es, no ponerse a colocar 0.001, porque aquí se coloca es la tarifa por 1000. La tarifa. Y por último, vamos a digitar la cuenta del ICA. La consultamos con F2 y le vamos a asociar una cuenta contable de ICA. Vamos a revisar si de pronto tengo por acá una, si no pues colocamos una por defecto, le damos a aceptar y ya quedó creada mi actividad económica. Consulto con F2. Le doy por ejemplo la que acabé de crear, 5120, y ya nos va a quedar creada. Salimos con Escape o con la puerta. Nos va a preguntar algo de manejo de reservas. Esto es netamente para el módulo de inventarios, entonces vamos a pasarlo con Enter. Esto es para el manejo de la IU, para las constructoras, para el cálculo de este impuesto sobre los contratos. Modifica bodega y centro de costo de notas de traslado. Tampoco tiene que ver con propiedad horizontal, esto es netamente del módulo de inventarios. Manejo del impuesto al deporte. Y aquí nos aparece una marcación que sí quiero que nos quede claro. Entonces el programa nos pregunta que si generamos los números de página en presentación preliminar. Entonces, ¿cuándo vamos a utilizar esta marcación para que nos genere los números de las páginas? Entonces se nos da cuando nosotros mandamos a imprimir en bloque un informe. Entonces digamos, nuestro informe consta de 30 hojas. Digamos un balance. Y la impresora por algún motivo se le atascó el papel y quedó en la hoja 26. Entonces es muy dispendioso otra vez volver a imprimir desde la página 1 otra vez a mi informe de 30. Entonces yo marco esta opción para que el programa me permita, al momento que esto me suceda, decirle no, yo quiero que me imprima desde la página 26. Le vamos a dar a aceptar. Aquí me pide para el tema de la DIAN, me pide que yo digite el nombre del servidor de SIGO. Entonces diligenciamos el nombre del servidor.
y cómo queremos que nos vaya alimentando un archivo que se llama la cinta testigo, diario, mensual o anual. Y la siguiente opción es para bloquear las claves de administrador, cuántos intentos van a tener nuestros usuarios para que se puedan equivocar si digitaron mal la clave. Entonces podemos darle de 9 hasta 999 veces para intentar. Le vamos a dar a aceptar y quedó parametrizado nuestro registro de control. ¿Cuál es la idea del registro de control? Pues que si realizamos alguna modificación, si queremos que el sistema nos tome el cambio, entonces simplemente vamos a salir del programa y volver a ingresar. Entonces en este momento ya quedó parametrizado mi registro de control. ¿Qué otro parámetro vamos a revisar el día de hoy? Vamos a revisar cómo se registran las monedas. ¿Por dónde lo vamos a hacer? Por el módulo de datos básicos, general, registro de monedas. ¿Para qué vamos a crear monedas? Cuando manejamos una divisa, cuando manejamos una moneda diferente a la local, vamos a ingresar. El programa me va a permitir crear hasta 99 monedas representadas por un código y una descripción. Entonces vamos a colocarle aquí, por ejemplo, que mi moneda número 1 va a ser el dólar. Estoy ubicado pues en el mes de diciembre. Entonces me dice, listo, mes de diciembre, aceptar. Y para que funcione el tema de esto de la conversión a moneda extranjera, simplemente yo tengo que diligenciar el valor de la divisa en cada uno de los días. Diligenciamos el valor. Digamos que en este momento el dólar está en 1954,30 o 1954, dejémoslo así. El símbolo del dólar, entonces aquí vamos a colocar el símbolo y el idioma, español o inglés, y aquí simplemente nos pide otra vez el nombre de la moneda. Le damos a aceptar y ahí creamos nuestra moneda. No es obligatorio crearlo, pero si van a manejar una moneda diferente a la local, porque tienen negociaciones en moneda extranjera, así se crearían las monedas. ¿Qué otro parámetro tenemos que crear en nuestra propiedad horizontal? Ya para arrancar a definir lo que tiene que ver netamente con el plan de cuentas. Entonces nos haría falta la creación de las formas de pago. ¿Por dónde vamos a crear nuestras formas de pago? Entonces la ruta para crear nuestras formas de pago están en la caja de datos básicos, general, y allí nos aparece un botón que dice formas de pago. Listo, entonces, general, datos básicos, general, y voy a ingresar aquí en el botón que dice formas de pago. Entonces, ¿qué es una forma de pago? Es un concepto por el cual nosotros le pagamos a los proveedores o nosotros le facturamos a nuestros clientes. Aquí en propiedad horizontal, pues las formas de pago que vamos a crear son más que todo para pago a proveedores o pago por compras. Porque digamos que la forma de pago que vamos a realizar o como vamos a recaudar en nuestras facturas va a ser a través de la caja de bancos. Pero por aquí simplemente para efectos de gastos o registros de compra. ¿Cuántas formas de pago vamos a poder crear? Hasta 999. Que nos va a pedir como siempre un código y una descripción. ¿De acuerdo? Entonces vamos a verificar el código 1. Yo creé una forma que fuera efectivo, nombre efectivo, y yo le asocio una cuenta contable que ya tengo que crear previamente parametrizada. ¿Cómo la reviso? Con la función F2. Función F2, selecciono la forma de pago y aquí lo clasifico en si es efectivo, si es un pago en cheque o es un pago de tarjetas de débito y crédito. Esto se ve mucho en los cajeros. Y ventas a crédito. Entonces aquí efectivo y creé mi forma de pago. Como les digo, o sea, aquí en propiedad horizontal, más que todo el manejo de la forma de pago va a ser para los registros de compra.
Listo, entonces con esos parámetros ya estamos listos para comenzar más que todo a revisar un poco la parte de contabilidad. Entonces, ¿qué vamos a revisar en esta sesión? Vamos a revisar cómo creamos una cuenta contable, un tercero y qué documentos tengo que parametrizar en mi módulo de propiedad horizontal. Entonces vamos a revisar cómo definimos nuestro plan de cuentas. Recordemos que en la instalación el programa nos va a pedir la marcación que si quiero traer mis conceptos por defecto. Entonces cuando yo hago esa marcación, me va a traer prácticamente que el plan de cuentas listo para que yo empiece solo a abrir auxiliares. Entonces vamos a mirarlo para que entremos un poco más en contexto. Vamos a ingresar por nuestra caja de datos básicos, contabilidad, cuentas. Por aquí vamos a crear las cuentas. Todas las cuentas tienen exactamente los mismos campos. Vamos a ver unos ejemplos de algunas para que lo tengamos bien claro. El caso más común de un auxiliar es el banco. Entonces revisemos una cuenta de bancos. Seleccionamos la función F2 y voy a mirar de pronto una cuenta acá de bancos. Entonces, en el momento que yo hago la instalación de Sigo, él ya me trae esto parametrizado. Grupo, cuenta, subcuenta, hasta ahí. Y ya trae el detalle de esta parte, cuando instalo con la nueva funcionalidad de mi preimplementado. Cuando no, cuando simplemente yo en la instalación, recuerdan, le di la marcación de seleccionar el plan de cuentas, me va a traer hasta aquí, pero tengo que repasar las cuentas y darle estas opciones. ¿Por qué manejo auxiliares? Porque, por ejemplo, yo puedo tener una cuenta en bancos de Bancolombia y puedo tener otra cuenta corriente con el Banco de Bogotá. Yo quiero que los movimientos se manejen con mi cuenta de bancos, pero con diferente auxiliar. Entonces vamos a revisar uno de ellos. Entonces miremos el número 2. ¿Cuántos auxiliares le vamos a poder crear una cuenta? Hasta 99. Colocamos el nombre de la cuenta. Y si la quiero subauxiliarizar, entonces la puedo marcar y le puedo crear también hasta 99 subauxiliares. Vamos a darle a aceptar. No vamos a crear subauxiliares. Y aquí nos pide el detalle de la cuenta. Entonces aquí hace referencia al detalle de la cuenta. El detalle de la cuenta nos pregunta si no detalla si es una cuenta por cobrar o es una cuenta por pagar. En este caso esta cuenta, si no es ni por cobrar ni por pagar, le decimos no detalla. Ya vamos a ver el ejemplo con una cuenta por cobrar. Tercero. Entonces la marcación de si tercero nos va a permitir, vamos a desplegar nuestro combo y nos va a mostrar tres opciones más. Entonces la primera de ellas es si manejamos tercero, si no manejamos tercero o si es una cuenta de retención. ¿Cuándo va a ser si tercero? Cuando yo quiero, por ejemplo, mover esta cuenta de bancos contablemente y que el programa me pida NIT obligatoriamente. Es decir, que yo puedo hacer movimientos, pero me tiene que pedir un NIT para que él me empiece a acumular movimiento por NIT. Si le doy no tercero, el programa me va a permitir registrar movimientos sin afectar ningún tercero. Entonces lo ideal es que sí manejara tercero, ¿de acuerdo? Pero ustedes van a tener la posibilidad de dejarlo sin tercero. Y retención, solo vamos a marcar las cuentas de retención en la fuente, retención por ICA, retención por IVA, retención en la fuente por pagar. Es decir, solo las cuentas de retención. Ya vamos a repasar también una cuenta de retención. Si quiero manejar centros de costo, la marco. Quiere decir que cuando yo mueva esta cuenta, el programa me va a pedir un centro de costo obligatoriamente. La marcación de ajustable se da para o en el momento que nosotros manejábamos ajustes por inflación. Como ya están desmontados, pues le decimos que no es ajustable. Si vamos a manejar moneda extranjera, tenemos que marcar la opción que dice moneda extranjera. Si no, no la vamos a marcar. Tipo de cuenta, si es del activo, si es del pasivo, si es del patrimonio
o es una cuenta de ingreso, egreso, orden por contra. Entonces la clasificamos, pues según sea la clasificación. Y la naturaleza, débito o crédito. Vamos a darle a aceptar. Y nos aparece una última casilla, la cual siempre va a ser para la cuenta de bancos únicamente. Es decir, esta cuenta de bancos es la única que nosotros le vamos a diligenciar esta última ventana, que sí es cuenta de bancos. ¿Por qué? Porque aquí el programa me va a pedir el nombre del banco, el número de la cuenta corriente y la numeración de los cheques. Es aquí donde yo voy a empezar a controlar mi chequera en cuanto a consecutivos. Vamos a darle a aceptar y el programa ya nos creó nuestra cuenta. Vamos a revisar una cuenta por cobrar. ¿Qué debemos tener en cuenta para nuestras cuentas por cobrar? Son exactamente los mismos datos, pero aquí yo la marqué como por cobrar. Por favor, tenemos que marcar esta cuenta por cobrar. Todas las cuentas de cartera, por favor, marquémoslas por cobrar. Porque si yo no la tengo por cobrar, yo puedo hacer 1000 movimientos con esta cuenta y en mis reportes de cartera no se va a ver reflejado. Cuando yo la marco por cobrar, el programa cada vez que yo haga un movimiento de esta cuenta, el programa me va a enlazar la contabilidad con mi módulo de cuentas por cobrar y voy a poder mirar estados de cuenta, edades de cartera y demás. El resto de las marcaciones son las mismas, simplemente lo voy a repasar rápidamente para que veamos de pronto las marcaciones que allí habían. Miremos si de pronto tenemos aquí una cuenta de retención. Creo que no. Marquemos esta como retención para que lo podamos validar. Simplemente esa manera de ejemplo, lo que quiero es que vean el efecto de marcar una cuenta como retención. Entonces aquí dice que es la 1355. Entonces yo la repaso, la marqué como retención, fijémonos. Y aquí al final de la cuenta, si yo la marco como retención, me va a pedir el porcentaje de retención. ¿De acuerdo? Ese va a ser el efecto de marcar mi cuenta como retención. Si ustedes son propiedades horizontales que cuentan con el módulo de cuentas por pagar, entonces aplicaría lo mismo que acabé de explicar, pero con las cuentas por pagar. Es decir, si yo quiero que aparezcan en el módulo de cuentas por pagar, ustedes van a tener que ingresar aquí y colocarle que es una cuenta por pagar. ¿Para qué? Para que me enlace la contabilidad con mi módulo de cuentas por pagar. Entonces quiero que eso, por favor, nos quede muy claro en cuanto a la definición de cuentas contables. Ahora vamos a crear un tercero y pasamos a definir documentos. Entonces, ¿por dónde vamos a crear los terceros en propiedad horizontal? Vamos a crearlos por el módulo de contabilidad, terceros, apertura. Vamos a crear nuestros terceros. Aquí lo que vamos a crear son los proveedores u otros, es decir, que no vamos a crear clientes. Y vamos a crear como otros a nuestros arrendatarios y propietarios. ¿Con qué los vamos a crear? Entonces la recomendación es que los creemos con el número de cédula, por favor, para que lo tengamos presente. Vamos a repasar un registro existente. Entonces, por ejemplo, la señora Adriana Ortiz. ¿Qué nos va a pedir en todos los casos la creación de un tercero en propiedad horizontal? Nos va a pedir sus datos básicos, el nombre del tercero, si es una razón social o es una persona natural. Entonces nos pide nombre, en el caso que no marquemos razón social, nos va a pedir nombre, segundo nombre, apellido 1, apellido 2. Le iniciamos los datos. Recomendación acá, por favor, los guiones, sin guiones, simplemente nada de caracteres especiales, por favor. La dirección, lo mismo, que no tenga guiones.
comas, puntos, guiones medios. Ninguno de estos parámetros debe tener, por favor. Le podemos parametrizar al tercero dos direcciones. No es obligatorio, pero si queremos se lo podemos diligenciar. Nos va a pedir un código de país, un código de la ciudad que previamente nosotros ya teníamos definido al comienzo de la capacitación. Y si el tercero está activo, le marcamos que está activo para la búsqueda. Podemos parametrizarle hasta 4 números telefónicos, uno por cada caja, un número de celular, un número de fax y un apartado aéreo. Le podemos indicar en sexo si es masculino, si es femenino o si es una empresa. Dato del cumpleaños, esto es netamente informativo. Si es una persona natural o jurídica. Un email. Un contacto de facturación por si de pronto queremos que la factura salga a nombre de alguien más. Tipo de documento, entonces si es cédula, si es un NIT de extranjería, si es una tarjeta de identidad, si es un registro civil, si es el número del pasaporte. Entonces aquí Sigo nos da una serie de opciones. El dígito de verificación que por defecto el programa nos va a traer. Enter. Y aquí, como les decía, en clasificación solo vamos a crear proveedores y otros. Para el caso de los propietarios y arrendatarios lo vamos a dejar como otros, por favor. Y nos pide la tarifa de RTIVA en ventas y RTIVA en compras, si lo queremos manejar, si no, no lo manejamos. Cupo de crédito, entonces esta opción aquí en propiedad horizontal, pues es cuando ustedes hacen ventas a crédito. Realmente esto no va a aplicar, esto aplica para empresas que venden a crédito, que realizan ventas a crédito. Nosotros vamos a facturar, son conceptos, administración, parqueadero, arriendos. La actividad económica del tercero, si no la sabemos el código, lo vamos a consultar con la función F2. Listo, y quedó creado nuestro tercero. Vamos a repasarla nuevamente. Si yo quiero que sea un proveedor, ¿qué es lo que tengo que hacer diferente? Solo le vamos a colocar aquí que es un proveedor. Nada más. Enter. Y él automáticamente se sale de esa opción. Y ya creamos nuestro tercero. ¿Qué terceros vamos a crear en propiedad horizontal? Propietarios, arrendatarios y proveedores. Arrendatarios y propietarios con la clasificación de otros. Y proveedores, pues las personas a quienes nosotros les vamos a comprar algún tipo de insumo. ¿Por dónde voy a crear o definir mis comprobantes contables? Entonces la ruta es datos básicos, contabilidad, definición de comprobantes. Entonces la ruta va a ser por el módulo de contabilidad, ¿cierto? Definición de comprobantes. Estos son el tipo de documentos que nos permite realizar Sigo. Vamos a poder realizar documentos como tipo A. Aquí a la izquierda nos aparece la descripción. Entonces A para ajuste, F para factura, G para egreso, L para otros, N para nota interna, P para compras, R para recibos. Únicamente estos comprobantes nos va a permitir realizar Sigo propiedad horizontal. No vamos a poder definir ningún otro documento. Entonces vamos a ingresar a definir la factura de venta o la cuenta de cobro. Entonces vamos a seleccionar el tipo de factura que vamos a parametrizar, en este caso la F, y nos pide un número. Este número es interno de Sigo. ¿Cuántos tipos de factura voy a poder crear? Hasta 999 tipos de factura. ¿Cuándo se puede dar mucho este caso? Por ejemplo, cuando yo tengo una cuenta de cobro únicamente para administración, pero por ejemplo yo puedo generar otra que sea una F2 para manejar parqueadero, o sea, lo quiero manejar independiente. Cuando se da mucho, cuando manejo sucursales, cuando de pronto yo facturo o vendo servicios
y la F1 quiero que sea solamente para facturar Bogotá, la F2 solamente para facturar Cali, la F3 para Medellín, la F4 para Ibagué, etc. Entonces aquí vamos a seleccionar el 1 y vamos a repasar cada uno de los campos. Porque les voy a solicitar en este momento que prestemos atención a esta opción. En la parte izquierda, quiero que me sigan con el mouse toda esta mitad, dividamos la pantalla en dos. El programa, acá, hacia la izquierda, todos estos campos van a ser prácticamente los mismos que voy a explicar con los otros documentos. Que nos va a cambiar un poco lo que acá sale al lado derecho. Entonces les pido por favor que prestemos atención en la parte izquierda. ¿Qué nos pide el documento? Nos pide una descripción. ¿Cómo o qué nombre le voy a poner para buscarlo cuando yo vaya a realizar un comprobante? Entonces hagamos un ejemplo. Yo voy a colocar acá facturas. Entonces yo voy acá, tranquilos que esto lo vamos a ver pues en nuestras próximas. Si yo digo quiero hacer una factura. Entonces quiero hacer una factura. Cuando yo le doy tipo 1, él me coloca facturas. Ese es el efecto de colocarle o no allí esa opción. Entonces en este caso facturas. Enter. Nos va a pedir la numeración inicial. Entonces la numeración inicial va a ser el consecutivo que voy a generar. Entonces me explico, si yo en este momento contabilizo mi documento F1, el programa me lo va a grabar en una F1 con el consecutivo 64437. Entonces es el consecutivo que voy a contabilizar en este momento. Voy a darle a aceptar. El programa me pregunta si la factura está inactiva, si quiero inactivar el comprobante. Si yo lo inactivo, cuando yo vaya a realizar la búsqueda por alguna de las opciones de SIGO, simplemente no me va a mostrarla en las consultas, porque yo aquí le estoy diciendo al programa que está inactivo el comprobante. Entonces vamos a darle a aceptar. El programa nos pregunta, nos dice que si utilizamos el nombre de copia en la impresión de la factura con template. Entonces esto solo lo vamos a ver reflejado si nosotros manejamos un tipo de factura que se llama template. Entonces ya vamos a entrar de pronto un poquito más en detalle para que nos quede más claro. Vamos a darle a aceptar. El programa me pregunta que si deseo modificar descripción de las secuencias. Entonces esta marcación la vamos a hacer y va a tener efecto cuando yo realice un documento contable. Él en algunos casos me muestra o me pide una descripción. Entonces, si yo quiero cambiar esa descripción, yo le marco que sí deseo modificar descripción de las secuencias. Vamos a ver rápidamente un ejemplo. Como les digo, pues esto lo vamos a entrar a ver más en detalle en nuestras próximas capacitaciones. Entonces aquí para que nos quede claro cuál es el campo. Entonces yo aquí digamos que estoy contabilizando y aquí hay un campo que me dice descripción. Entonces si yo lo marco, él me va a permitir aquí colocarle otra cosa. ¿De acuerdo? Entonces ese va a ser el efecto de marcar o no esa opción. De lo contrario, pues no me va a dejar hacerlo. Numeración automática es para el control del consecutivo de los documentos. Entonces, ¿cuándo lo vamos a ver reflejado? O digamos para que nos quede más claro el tema. Cuando yo en este momento, si yo hiciera en este momento una factura, una F1, él me va a quedar con el consecutivo 64437. Y automáticamente, si yo le tengo esta marcación, me va a colocar, apenas quede contabilizado, que el siguiente consecutivo es el 64438. Vamos a darle a aceptar. El sistema me pregunta número de ítems. ¿Qué es eso del número de ítems? Es el máximo
de registros que yo voy a poderle cargar a un mismo documento. ¿Cuál es el máximo para Sigo? 250 ítems. Vamos a verlo por aquí a manera de ejemplo. Entonces yo voy a hacer una venta. Vamos a hacerlo con un ejemplo, digamos, de inventarios, por decir algo, solamente a manera de prueba. 100 pesos. IVA, 16 pesos. Y cuenta de clientes. Aquí 110, digamos que este es nuestro registro. Aquí hay 3 ítems. Aquí hay 3 ítems. 1, 2 y 3. ¿Qué estamos diciendo con que son 250? Yo puedo hacer un comprobante de aquí para abajo que me llegue hasta 250 registros por comprobante. Entonces, a ese hace relación el número de ítems. Recordemos para Sigo máximo 250. Tipo de impresión. Entonces vamos a poder realizar la impresión de Sigo a página completa o media página. Página completa o media página nada más. Y aquí hay dos opciones más. Permítanme, me devuelvo, que dice generador nuevo y generador antiguo. Entonces Sigo por defecto ya trae un formato. Él ya trae un formato predefinido, nosotros lo llamamos formato estándar. Entonces cuando ustedes realicen, vamos a mirar este a manera de ejemplo. Entonces él ya trae unos modelos definidos como este. ¿De acuerdo? Entonces ustedes dicen, no, lo que pasa es que ese modelo de Sigo, creo que me gusta, pero no sé, le falta de pronto como un campo. Yo quisiera adicionarle otro campo. O de pronto ustedes tienen preimpresa en el papel. En un papel ustedes ya tienen preimpresa la factura. Entonces simplemente quieren que Sigo le llene esos campos. Entonces eso es un generador. Se da mucho cuando ustedes emiten facturas de venta. Entonces que ustedes mandan a una litografía que les haga el diseñito con el logo de su empresa y con sus datos, los que ustedes quieren. Y Sigo lo que hace es manejar el concepto de generador para que le llene los campos de la factura. Si le decimos que no, pues simplemente seleccionamos aquí el tipo de impresión, por ejemplo, página completa. Vamos a darle a aceptar y el programa nos pregunta cuál es el título de nuestra cuenta de cobro o de nuestro documento. Entonces aquí en este caso yo la dejé como cuenta de cobro. Esto me va a salir impreso en la parte derecha de mi documento. Entonces para eso sirve esa leyenda. Redondea cifras si yo quiero simplemente que el programa me redondee, o sea que no tenga en cuenta los decimales. Entonces acá en estos campos esto no es obligatorio, sin embargo pues le vamos a asociar algunas cuentas con la función F2 para ICA, anticipo, retenido y reteído. Entonces de todas maneras, si no los van a manejar, pasamos con la función F9 para dejarlo en blanco. Aquí a manera de prueba le voy a colocar algunas cuentas que me está pidiendo acá el programa, listo, pero no son obligatorias. Para que lo que tengamos en cuenta, he visto de verdad pocas propiedades horizontales que lleven estos impuestos. Aquí simplemente las vamos a definir como por pasarlas, ¿de acuerdo? Para que no nos preocupemos por estas marcaciones, podemos dejarlo en ceros. Listo, entonces acá vamos a continuar. El programa nos permite definir una numeración autorizada para facturar de la DIAN. Tenemos entendido que por ser una propiedad horizontal, pues ustedes no manejan resolución de facturación, pero si la manejan se dejó el campo para que le coloquen número de la resolución, prefijo, numeración inicial y final de facturación y la fecha de autorización de esa factura. Grabamos con la tecla F1 o con la bandera y el programa nos va a preguntar qué tipo de impresión queremos generar. Esto por favor lo vamos a obviar en propiedad horizontal.
Eso simplemente se va a dar cuando manejemos inventarios. Entonces, por favor, aquí coloquémosle cualquiera. Podemos colocarle S y pasamos con Enter esta ventana, porque no nos va a servir de verdad para nada, no nos va a tener ningún efecto en nuestro sigo propiedad horizontal. Nos solicita confirmación de impresora por previos. Entonces, ojo con esta marcación, siempre la vamos a tener. En propiedad horizontal siempre la vamos a tener. ¿Por qué? Porque ustedes como propiedades horizontales suelen imprimir en bloque. Ustedes dicen imprímame todas las facturas de la 1 a la 200. Entonces la vamos a marcar para que cuando yo vaya a imprimir un documento, él me pida solo una vez la configuración de la impresora. Me explico. Si yo, por ejemplo, imprimo 20 facturas y no marco esta opción, entonces el programa va a empezar a hacer lo siguiente. Entonces F1.10 me pide impresora, imprimió, le da la orden para imprimir la siguiente, F1.11, pero me vuelve a pedir impresora. F1.12 me vuelve a pedir impresora. Entonces la idea es que la marquemos para que él solamente nos pida una vez la impresora y nos imprima en bloque. Vamos a darle a aceptar. Podemos cargarle un mensaje fijo, el cual va a salir debajo del detalle de la factura. Aquí tenemos uno, por ejemplo, que dice que pague su cuota en Bancolombia, cuenta de ahorros 1, 2, 3, 4, 5, 6, etc. Y nos aparece una nueva ventana, la cual solo nos va a salir cuando nosotros estemos parametrizando la factura. Y es la que está en pantalla. Entonces, ¿qué nos va a solicitar? Nos va a pedir esta ventana. Aplica anticipo a todos los conceptos. Entonces les voy a solicitar que lo marquemos siempre para que el programa, cuando yo tenga un anticipo, me lo cruce. Siempre, por favor, vamos a marcar esta opción. Bueno, entonces acá sigo propiedad horizontal, me permite generar dos tipos de impresión. Una llamada factura o cuenta de cobro, otra llamado estado de cuenta. Van a tener las dos posibilidades. Vamos a explicar la primera de ellas, factura. Entonces en factura ustedes van a poder generar la impresión a página completa y a media página. Entonces vamos a ver si aquí nos permite mostrarles el campo. Entonces en el parámetro ustedes le colocan página completa. Entonces cuando le colocan factura van a poder manejar página completa o media página, las dos. No hay ningún tipo de restricción. Pero si manejamos estado de cuenta, únicamente vamos a manejar el tipo de impresión a página completa. ¿Qué otra diferencia más, aparte del tamaño de la impresión, tiene tanto factura y estado de cuenta? Es que en la factura, si yo tengo saldos vencidos o mi tercero o propietario me debe, entonces en la factura me va a aparecer un concepto que diga saldo anterior, por ejemplo, 1.000.000 de pesos. Eso es lo que me debe el apartamento, pero yo no sé si es de una factura, si es de dos facturas, si es de tres facturas, no lo sé. ¿Qué pasa cuando yo lo genero como estado de cuenta? Él me va a generar el detalle de lo que me facturó en el mes, pero ya no me va a traer ese valor de saldo anterior, sino que me va a anexar un estado de cuenta indicándome cuáles son las facturas que yo debo o que me deben, perdón, para este caso. Y en este caso, pues, como lo saca una descripción y además nos anexa, por eso toca a página completa. Imprime saldo anterior para que salga reflejado en la factura. La manera como yo quiero organizar mi cartera por fecha de vencimiento, de la más vieja a la más nueva. Y si quiero imprimir ese mensaje fijo que vimos ahorita hace un momento. Y por último nos dice que si queremos imprimir el concepto. ¿Qué significa? Nosotros vamos a crear acá en propiedad horizontal el día de mañana, en nuestra sesión número 2, unos conceptos de facturación. Entonces la idea es que esos conceptos de facturación pues se vean en la impresión. Por ejemplo, yo llamo a mi concepto administración, cuota de administración, yo quiero que esa leyendita me salga en la factura. Entonces para eso le vamos a dar a aceptar y finalizó la parametrización de mi factura.
Vamos a revisar porque es que nosotros dijimos que teníamos que crear obligatoriamente unos documentos. Entonces factura, ya. Vamos a mirar un egreso identificado con la letra G. Entonces selecciono aquí mi comprobante de egreso. Y fíjense que yo apenas empecé a definir los documentos, les dije, pónganme atención en esta parte porque es totalmente igual. Es lo mismo. Entonces vamos a repasarla simplemente. Y acá lo único es que me pide una cuenta del banco, de donde van a salir esos recursos para pagarle a mis proveedores. ¿Cómo la definimos? Con la función F2 seleccionamos nuestra cuenta de banco. No nos va a pedir nada diferente. Revisemos nuestro recibo de caja, donde vamos a recaudar. Exactamente lo mismo. En la parte izquierda, vamos a pasarlo con Enter. Me pide una cuenta de caja a donde va a ingresar mi dinero cuando yo recaude. Por favor, esta cuenta de intereses por mora, no. Aquí no vamos a manejar intereses por mora. Como lo dejamos en blanco con la función F9 o con estos ceros que aparecen acá. Y aquí me pide una cuenta de bonos. Esto cuando se da mucho en el módulo de inventarios. Cuando yo recibo cancelación con bonos, pero yo no he entregado ningún tipo de mercancía. Entonces esto es como módulo de inventarios, cuenta de bonos. Vamos a dejarlo en blanco con F9 o con los ceritos. Nos aparece una siguiente marcación que nos dice, ustedes hacen la integración con el presupuesto estatal. Esto es para el SIGO oficial únicamente o las empresas del Estado. El sistema nos permite guardar la descripción del tercero en un archivo interno de SIGO. Si queremos que nos guarde esa descripción de ese tercero, lo vamos a marcar ahí donde nos lo solicita. Modifica descripción del movimiento. Esta es una funcionalidad que tiene el recibo de caja. Lo voy a marcar. ¿Cuál va a ser la implicación? Cuando yo vaya a realizar un abono o un anticipo, yo voy a verlo reflejado. Tan pronto voy a cancelar una factura, me sale un recuadrito que me dice cuál es la descripción del movimiento. Entonces yo le puedo utilizar, voy a decir, cancela por pago electrónico, cancela por cheque. Es como para darle una opción de escribir algo en el recibo. No solicita confirmación de impresora por previo, lo mismo de la impresión en bloque que ya vimos. Muestra liquidación de los intereses por mora diarios. Es una funcionalidad que nos permite que nos discrimine no por un valor total, sino un valor diario, el valor de los intereses por mora que yo le estoy cobrando a mis propietarios o arrendatarios. Entonces, por ejemplo, yo facturé 10.000 pesos de intereses, entonces él me lo netea. Si yo lo marco, pues me va a mostrar día a día cuánto era de intereses. Aceptar. Me pregunta que si yo quiero mantener el centro de costo asociado al concepto. Es decir, cada concepto de facturación, lo vamos a ver un poco mejor mañana, nos va a pedir un centro de costo. Entonces, en el caso que yo quiera no mantener como ese movimiento que yo realicé, ese centro de costo, lo voy a desmarcar. Si quiero que me mantenga los centros de costo que yo elegí, pues lo respetamos y lo vamos a marcar. Y miremos el más fácil de todos, la creación de un documento L. ¿Para qué procesos? Para el proceso de interés. Miremos a ver si de pronto tenemos acá uno que diga intereses. Aquí tengo uno para cierres, uno para prefijados, uno para saldos iniciales. Generalmente el 999. Y aquí uno de intereses. Entonces revisemos por ejemplo el de intereses. Este sí es el más fácil porque solo nos pide lo de la izquierda. Lo que ya vimos con la parametrización de nuestro documento. Quedaría parametrizado nuestros documentos. Ya quedaríamos prácticamente en la parte contable listos. Ya tenemos terceros, tenemos cuentas contables, tenemos parámetros iniciales y tenemos documentos. Entonces vamos a revisar dos temáticas más
en esta sesión y continuaremos en nuestra sesión número 2 para revisar los procesos de propiedad horizontal. ¿Qué otros procesos podemos hacer o podemos revisar por el módulo de propiedad horizontal? Aquí en el módulo de contabilidad hay una opción que dice activos fijos. Entonces, propiedad horizontal, vamos a hacer la aclaración, no maneja activos fijos, no maneja procesos de depreciación, nada de eso. Él simplemente maneja o controla, permite llevar un control de los activos fijos de su oficina, de la oficina del administrador. ¿Qué activos? Entonces, por ejemplo, controlar en la oficina del administrador hay un computador, hay un escritorio, hay una silla, hay una mesa, hay una impresora, hay un teléfono. Ese tipo de controles va a permitir hacer el programa. ¿Cómo los vamos a crear? Aquí simplemente nos va a pedir un código. Puedo crear hasta 99.999 activos fijos. Entonces aquí le vamos a colocar el código 1 y yo en la administración tengo un computador del auxiliar. Le decimos simplemente fecha de compra, cuál es el valor estimado del computador o del activo. Si estuviera asegurado, yo lo marco y me pide el NID de la aseguradora. NID, número de la póliza. Todo esto de manera informativa, o sea, no corremos ningún proceso de depreciación. Si está activo o desactivo. Y si tiene alguna plaqueta, muchos de ustedes usan esas plaquetas para controlar como esos activos. Entonces le pueden colocar aquí el nombre y alguna observación. Entonces computador en buen estado. Y listo. Enter y quedó grabado nuestro activo. De la misma manera, pues vamos a grabar todos los activos que tengan nuestra propiedad horizontal, más exactamente los activos fijos de la administración. Entonces, con esta temática damos por terminada nuestra primera sesión de propiedad horizontal.